chicos, ¿cómo están? Estamos nuevamente para esta nueva sesión de aprendizaje. A ver, ¿alguna vez te has imaginado no poder comunicarte con tu mamá? Levantarte y no poder hacer ni siquiera ningún gesto, no poder hablar, no poder escribir. Quizá te lo puedes haber imaginado, ¿cierto? Pero, ¿te imaginas si fuera eso real? ¿Qué pasaría si no pudiéramos hablar con nuestros amigos? Uy, eso nos pondría bien tristes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas las personas, por nuestra misma naturaleza, tenemos que comunicarnos con los más cercanos. Puede ser con nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros amiguitos, ¿verdad? Muy bien. A continuación, chicos, quiero que vean un video, ¿ya? Y luego comentamos. Casa viendo las noticias en la televisión, mientras lee una carta que le ha enviado su tío Manuel. Su madre suspira a ver el desorden que hay en el salón y le señala todos los trastos que hay esparcidos por el suelo con la intención de que los recoja. Pero Sergio se acuerda de que tiene que hablar con Cristina para decidir qué película verán esta tarde en el cine y descuelga el teléfono para llamarla. Todas estas situaciones son procesos de comunicación que se dan a nuestro alrededor, pero que a veces no somos conscientes de que se producen. La comunicación es un proceso mediante el cual un emisor transmite un mensaje de manera verbal o no verbal a un receptor mediante un canal concreto y con un código común a ambos, con el fin de difundir, intercambiar o compartir información, ideas o sentimientos. A partir de esta definición vamos a conocer todos los elementos que intervienen en el proceso de comunicación para entenderlo mejor. Veamos el ejemplo de la llamada de teléfono entre Sergio y Cristina. En este caso, Sergio es el emisor en este proceso de comunicación, es decir, la persona u objeto que emite el mensaje. El destinatario del mensaje de Sergio es Cristina, por tanto, ella es el receptor, aquella persona o personas que reciben la información. Sergio tiene que decirle a Cristina qué película quiere ver en el cine esta tarde, por tanto, este es el mensaje, la información que se quiere transmitir. Para que este mensaje llegue al receptor de una manera adecuada es necesario un camino que una a Sergio y a Cristina. El medio físico por el que se transmite la información se llama canal y en nuestro ejemplo es el hilo telefónico. Además, es necesario que Sergio y Cristina utilicen una misma forma de comunicarse para que ambos puedan entenderse. Chicos, hoy día vamos a ver sobre la comunicación y el lenguaje, ¿sí? Vamos a aprender a diferenciar cuando hablamos nosotros de comunicación y cuando hablamos de lenguaje, ¿sí? Muy bien, mis niños. Entonces hablaremos primero sobre la comunicación. ¿Pero qué es la comunicación? La comunicación es un proceso que tiene por finalidad transmitir un mensaje con una intención, ¿sí? Entonces, no puede haber una comunicación si es que no hay una intención, una finalidad. Cuando tú conversas con tu mamá, ¿cierto? Tú tienes una intención, de repente tu intención es decirle te quiero, mami te amo, mami necesito algo, ¿cierto? Hay una intención ahí, hay una finalidad. En eso consiste la comunicación. Por eso nos dicen, es un proceso, ¿sí? Cuya finalidad es transmitir un mensaje. Y ese mensaje tiene una intención. Los animales también se comunican. Por ejemplo, los perros ladran o mueven la cola en señal de la alegría cuando ven a sus dueños. ¿Quién de ustedes tiene una mascota en casa? Cuando ustedes salen, ¿verdad? Cuando asistían, de repente se iban al parque y luego regresaban y dejaban a sus mascotas en casa.
¿Qué es lo que sucede con sus mascotas? Cuando los ven, ¿cierto? Comienzan a mover la colita de la emoción. Esto es un tipo de comunicación que tienen los animales. Están manifestando su alegría, la felicidad de verte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los animales también se comunican y se comunican también entre sí. ¿Has visto a los gatitos, por ejemplo, cuando están en la calle, cómo se acercan a olfatearse? Se están comunicando. Es una forma de comunicarse también. Si no, comienzan a maullar. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos asustado, chicos, nosotros en las noches? Porque comienzan a maullar los gatos en el techo, ¿cierto? Maullan y maullan, ahí se están comunicando. O de repente escuchamos que un perro está aullando, ¿cierto? Ese sonido que hace el perro al aullar, tú te sientes triste, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sientes una especie de tristeza cuando el perro comienza a aullar. Está transmitiendo algo, ¿cierto? Entonces, podemos decir nosotros que tanto las personas como los animales pueden comunicarse. ¿Por qué? Porque hay una intención ahí, transmiten algo. Tenemos aquí imágenes sobre ejemplos de los animales, de cómo se comunican. Mencionábamos anteriormente a los perros, ¿sí? Tenemos ahí unos lobos que están aullando, la comunicación entre esa leona y su cachorro, ¿verdad? Tenemos ahí a un perro también, está transmitiendo algo. Tienen ahí a un perrito con su dueño, el dueño le está hablando, también se está comunicando, ¿sí? Ustedes han visto o han experimentado de repente los que tienen mascotas, cuando tú le hablas a tu perrito, a tu gatito, parece que te entendiera, ¿cierto? Entonces ahí hay una comunicación. Tú le lanzas una pelota e inmediatamente el animalito va tras ella, ¿cierto? Entonces ahí está entendiendo. ¿Por qué? Porque hay una comunicación. Luego podemos observar ahí la imagen de dos chimpancés que se están comunicando, ¿sí? Porque hay una comunicación efectiva ahí, ¿sí? Porque se están transmitiendo un mensaje. Muy bien, eso fue en cuanto a comunicación. Esta vez vamos a ver sobre el lenguaje. El lenguaje es la capacidad que poseen las personas para comunicar sus ideas y sentimientos por medio de palabras. Nos comunicamos usando el lenguaje oral o escrito. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces, ¿podríamos decir que nuestro perro tiene lenguaje? ¿Hace uso de un lenguaje? No, ¿verdad? Porque no es lo mismo que comunicación que lenguaje. El lenguaje es una capacidad que solo poseen las personas, solo las poseemos los seres humanos, ¿sí? En donde nosotros podemos manifestar lo que pensamos, lo que sentimos, ¿verdad? Por medio de palabras, por medio de un lenguaje articulado. Podemos usar un lenguaje oral o también escrito. Cuando hablamos nosotros, chicos, de lenguaje oral, el lenguaje oral se refiere a las palabras, ¿sí? Y el lenguaje escrito se refiere, por ejemplo, a lo que nosotros podemos escribir en una hoja, en un papel, o podemos escribir a mano
o a computadora. Ya, chicos, eso es un lenguaje escrito. Nosotros podemos manifestar todo lo que pensamos, todo lo que sentimos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. El lenguaje solo lo tienen las personas. En cambio, en la comunicación, aquí sí podemos decir que los animales pueden comunicarse. ¿Sí? Entonces ya vamos diferenciando entre lenguaje y comunicación. Muy bien, esta vez vamos a ver ejemplos de lenguaje. En la primera imagen ustedes pueden observar a un personaje muy conocido por todos los peruanos. ¿Quién es? Muy bien, es el presidente Martín Vizcarra, ¿verdad? Que nos hemos acostumbrado mucho en escucharlo al mediodía por los canales de televisión, ¿verdad? Dando un informe detallado de la situación de emergencia en la que se encuentra nuestro país. Él hace este mensaje a través del lenguaje. Luego podemos observar, ¿sí?, una de las actividades que se hizo el año pasado, el concurso del tachito de basura. Algunos de sus compañeros de aula participaron, ¿verdad?, en la exposición de este. Luego podemos observar en otra imagen al jurado cuando estuvo evaluando cada tachito de basura. En la siguiente imagen podemos observar a niños, ¿verdad?, con plantitas exponiendo su trabajo. Para todo, nosotros hacemos uso del lenguaje, ¿cierto? Entonces, podemos recalcar nuevamente que el lenguaje es meramente humano, ¿sí? Solo las personas, solo los seres humanos tienen esta capacidad del lenguaje, que no es lo mismo que comunicación, ¿verdad? Donde mencionábamos que los animales se comunicaban al igual que los seres humanos, ¿verdad? Esta vez ya vamos más allá, estamos hablando ya del lenguaje. Y para que el lenguaje pueda ser entendido, niños, todos, tanto la persona que está hablando como la que escucha, deben usar el mismo lenguaje, deben conocer el mismo lenguaje para que sea entendible. Tenemos formas de comunicarnos. Hay una forma que es una comunicación verbal y otra que es una comunicación no verbal. ¿Cuándo hablamos nosotros de comunicación verbal? ¿Sí? Hablamos nosotros cuando nos ponemos a conversar de repente con nuestra mamá, con nuestra amiguita, con nuestro amiguito. Esa es una comunicación verbal, el diálogo, ¿ya? Y cuando hablamos nosotros de una comunicación no verbal, cuando escribimos, ¿verdad? Cuando estamos escribiendo una carta, de repente estamos orando, ¿cierto? Estamos hablando de una comunicación no verbal. La comunicación verbal. Para que se dé una comunicación de este tipo, es necesario que haya un receptor y un emisor. Cuando hablamos de receptor, el receptor es quien recibe el mensaje. Por ejemplo, en este caso, ustedes están recibiendo mi mensaje. Vienen a ser el receptor. Y el emisor vengo a ser yo, porque yo estoy hablando, yo les estoy dando el mensaje. Al emplear nosotros palabras para lograr una buena interacción entre dos personas, ¿sí? ¿Qué es lo que va a generar? Esta interacción va a ser de acuerdo al contexto, al tono del mensaje y el uso de palabras, ¿sí? Entonces, para que haya una comunicación verbal es necesario que haya un receptor y un emisor. Alguien que esté hablando
y el otro quien reciba el mensaje, quien esté recepcionando. Luego tenemos la comunicación no verbal. Hace referencia a gran número de canales. ¿Cuáles son estas características? Se emplea el lenguaje corporal, nuestros gestos, ¿verdad? De repente nos ponemos a bailar, nosotros estamos comunicando algo, ¿sí? Por eso emplea un lenguaje corporal. Se relaciona con la comunicación verbal. Tiene una relación ahí. ¿Cuáles son las formas? Los gestos faciales, la postura, el contacto visual, los movimientos de los brazos. Por ejemplo, hay personas que cuando hablan mueven bastante las manos, los brazos, ¿sí? El contacto visual. A veces no les ha pasado que de repente han hecho una travesura, ¿verdad? Y cuando te encuentras con la mirada de tu mamá, sí, la mirada de mamá dice mucho, ¿verdad? Peor cuando los abre mucho, ¿cierto? Eso indica que puede que esté enojada o esté sorprendida. ¿Por qué? Porque hay un contacto visual ahí. Ese es un tipo de comunicación no verbal que está muy relacionada con la comunicación verbal. Entonces, podríamos decir nosotros que en cuanto a la comunicación y lengua, ¿sí? Consiste en ¿qué? En comunicar, consiste en transmitir lo que nosotros pensamos o sentimos, ¿sí? Puede ser hablando, escribiendo, haciendo gestos, muecas, viendo imágenes, utilizando sonidos, ¿ya? Es una forma que nosotros utilizamos para comunicarnos, para poder transmitir lo que pensamos, lo que sentimos, ¿verdad? Nuestras emociones. Cuando nosotros utilizamos las palabras, usamos la lengua de nuestra comunidad. En el mundo se hablan muchas lenguas como el inglés, el francés, el alemán, ¿verdad? Entre otras también. ¿Y nosotros cuál hablamos? Nosotros hablamos la lengua española. En nuestro país se habla el español, ¿cierto? Pero no solo el español. Recuerda que nuestro país es multilingüe. Entonces también tenemos lenguas originarias de nuestro país, netamente de nuestro país. ¿Cuáles son? Son el quechua, el aymara, el aguajún, ¿verdad? Son lenguas netamente de nuestro Perú. Entonces, en el Perú no solo se habla la lengua española, eso que quede claro, chicos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros utilizamos palabras, utilizamos lengua de nuestra comunidad. Recuerda que para que pueda haber comunicación, es necesario que tanto el emisor como el receptor, o sea, las personas que están interactuando, hablen la misma lengua. Elementos de la comunicación. Si ustedes observan la imagen, pueden ver a dos niños, ¿verdad?, que están conversando. El niño le dice: aquí tengo la dirección que buscábamos, vamos. Y la niña le dice: está bien, iremos inmediatamente. ¿Cierto? Muy bien, entonces tenemos a estos dos niños que están interactuando, están que se dan un mensaje ahí. Entonces, podríamos decir nosotros que para que pueda haber comunicación debe haber un emisor, ¿verdad? Debe haber un receptor, pero entre ese emisor y ese receptor hay un canal, ¿verdad? Hay un canal que es el medio por el que se transmite el mensaje, ¿verdad? Para que pueda llegar al receptor. Esos son los elementos de la comunicación que vamos a ver el día de hoy. El emisor, el canal, el mensaje y el receptor. Bien, ¿y cuándo hablamos nosotros de emisor? El emisor es el punto de partida de un proceso de comunicación. Es aquel que emite el mensaje. Es aquel que emite el mensaje, es aquel que está dando el mensaje,
Copiamos el ejemplo entre nosotros, ¿verdad? ¿Quién está dando el mensaje ahorita? ¿Lo estás dando tú o lo estoy dando yo? Yo, ¿verdad? Entonces, yo vengo a ser el emisor, ¿sí? Por ejemplo, una persona que hace una llamada telefónica para iniciar una conversación con otra, ¿verdad? Vendría a ser el emisor. Luego tenemos el mensaje. ¿Cuándo hablamos nosotros de mensaje? El mensaje es el contenido que se quiere transmitir desde el emisor hacia el receptor. ¿Ya? Es el contenido que se transmite desde el emisor hacia el receptor. ¿Recuerdan cuando en un inicio hablábamos de la comunicación? Para que haya una comunicación debe haber una finalidad, debe haber una intención. ¿Ya? Entonces, en el mensaje nosotros vamos a extraer el contenido, lo que nosotros deseamos comunicar al receptor. Ese viene a ser el mensaje. Por ejemplo, el motivo por el cual está llamando el emisor, para dar una noticia, hacer una invitación, un reclamo, etc. Vendría a ser. Si continuamos con nuestro ejemplo, chicos, cuando decimos ¿quién viene a ser el emisor en este momento? Soy yo, ¿verdad? Ustedes están escuchando un mensaje. ¿Ese mensaje cuál viene a ser? Muy bien, viene a ser la clase, ¿verdad? Es el contenido que estoy dando, que les estoy a ustedes transmitiendo. Como siguiente elemento tenemos el receptor. El receptor es quien recibe el mensaje. Puede recibir el mensaje y no responder, pero si lo hace, deja de ser receptor para convertirse en emisor. ¿Ya? Entonces, el receptor es quien recibe el mensaje, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que siempre vas a ser receptor. En este caso, ustedes, que vendrían a ser el receptor porque están recibiendo el mensaje. Pero si estuviéramos en una clase presencial, estuviéramos en el aula, ustedes no solo van a ser el receptor, ¿verdad? Porque ustedes van a participar y también van a querer hablar. Entonces, al querer hablar, ustedes dejarían de ser receptor para convertirse en emisor. Por eso decimos que puede recibir el mensaje y no responder, pero si lo hace, deja de ser receptor para convertirse en emisor. Ejemplo, quien recibe la llamada y escucha el mensaje del emisor, quien solo lo escucha, no habla, no emite ninguna palabra, vendría a ser el receptor. Como último elemento de la comunicación que vamos a ver es el canal. ¿Sí? El canal es el medio físico por donde se transmite el mensaje del emisor hacia el receptor. Es el medio físico. ¿Qué quiere decir? Es cómo va a llegar el mensaje hacia el receptor. ¿Cómo es que lo voy a transmitir? El aire es el medio físico más común de la comunicación, pero también lo son el teléfono, el celular, el correo electrónico, la voz, ¿verdad? Viene a ser el canal. En este caso, ¿cuál viene a ser el canal aquí? Viene a ser el teléfono móvil. Si es que lo están viendo por el celular de su mamá, el video viene a ser el teléfono móvil. Si es que lo están viendo desde su computadora, el video viene a ser la computadora. ¿Ya? Entonces queda claro, el canal es cómo es que está llegando el mensaje a ti. Muy bien, entonces ahora nos vamos a poner manos a la obra. Vamos con la parte práctica. Nos piden, escribe qué mensaje nos transmiten los siguientes gráficos. Hay algunos gráficos, chicos, que nosotros los hemos observado, ¿verdad? Los observamos de repente en la calle,
Lo hemos observado de repente en alguna clínica, en algún consultorio, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a nosotros a escribir qué es lo que nos dan a entender esos carteles que tenemos ahí. Muy bien, entonces en el primero nos dice pare. ¿Cuándo encontramos nosotros ese letrero? ¿Sí? Lo hemos encontrado en la calle, de repente en alguna obra, ¿verdad? De construcción, de repente cuando están arreglando las pistas, nos podemos haber encontrado con ese tipo de letreros, con ese tipo de señalización. Pare significa detenernos. En el siguiente dibujo nosotros tenemos ahí a un hombre que está en una especie de silla de ruedas, ¿verdad? Entonces, ese nosotros lo podemos encontrar de repente cuando hemos subido al transporte público, a un ómnibus. De repente lo podemos encontrar también en los bancos, ¿verdad? En algunas instituciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay una atención preferencial ahí a discapacitados. Luego tenemos, chicos, ahí tenemos unos labios con un dedo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se debe guardar silencio. ¿Dónde hemos encontrado ese tipo de avisos? Muy bien, en las clínicas, en los hospitales, ¿verdad? En los consultorios, de repente cuando hemos asistido al odontólogo, ¿verdad? Encontramos esta imagen que quiere indicar silencio. Y para terminar, tenemos ahí una carita, ¿verdad? ¿Qué nos está manifestando esa carita? Tristeza, ese es el mensaje que nos está dando. Como siguiente ejercicio, vamos a escribir los elementos de la comunicación en el siguiente caso. Mari hace gestos desde lejos a sus amigos para saludarlos. Mari hace gestos desde lejos a sus amigos para saludarlos. Vamos a identificar quién es el emisor, el receptor, el mensaje y el canal. ¿Quién está haciendo los gestos? Mari. Entonces Mari viene a ser el emisor. Para hallar el receptor tenemos que decir, ¿y a quién le está haciendo Mari esos gestos? A sus amigos. Entonces amigos vienen a ser el receptor porque son quienes están recibiendo el mensaje. ¿Qué es lo que quiere transmitir Mari? Un saludo, ¿verdad? Entonces el mensaje viene a ser saludo. ¿Cómo es que está llegando el mensaje al receptor? Mediante la manera visual, ¿ya? Porque recuerda que no está usando palabras, lo que está haciendo uso es de gestos. Por eso el canal es visual. En el siguiente caso tenemos, Jimena escribe un email a Camila para saludarla por su onomástico. Jimena escribe un email a Camila para saludarla por su onomástico. ¿Sabes qué es onomástico? Onomástico es cumpleaños, ¿sí? Entonces, vamos a identificar nosotros los elementos, el emisor, el receptor, mensaje y canal, así como lo hemos hecho en el ejemplo anterior. ¿Quién está escribiendo un email? ¿Jimena o Camila? Jimena, ¿verdad? Como Jimena es quien escribe el mensaje, entonces ella viene a ser el emisor. Ahora, Jimena, ¿quién le está escribiendo el email? ¿Quién es la persona que va a recibir ese email? Es Camila. Entonces Camila viene a ser el receptor, va a recibir el mensaje. ¿Cuál viene a ser el mensaje? El mensaje es el saludo por su cumpleaños.
Ese viene a ser el contenido, lo que quiere transmitir Jimena, que es el emisor. El receptor es Camila, porque va a recibir el mensaje. Y el mensaje es el saludo por su cumpleaños. Saludo de onomástico. ¿Cómo es que está llegando el mensaje? El mensaje está utilizando un canal. Este canal viene a ser el email. Muy bien, entonces el día de hoy, chicos, hemos aprendido a diferenciar lo que es comunicación, lo que es lenguaje, ¿verdad? La comunicación, tanto las personas como animales se pueden comunicar, pueden transmitir algo, hay una intención, ¿ya? En cambio, en el lenguaje es una capacidad que solo la tiene el ser humano. Luego estuvimos viendo las formas de comunicación. Tenemos una forma verbal y una forma no verbal. ¿Sí? La forma verbal, cuando utilizamos nosotros palabras. La forma no verbal, cuando de repente utilizamos gestos, ¿verdad? Alguna palmadita. Vienen a ser la forma no verbal, cuando escribimos una carta. También estuvimos viendo los elementos de la comunicación. El emisor, que viene a ser quien está dando el mensaje, quien habla. El receptor, que es quien recibe el mensaje, quien está escuchando. El mensaje, que viene a ser el contenido, lo que voy a transmitir. Y el canal va a ser el medio y cómo va a llegar el mensaje a la otra persona. Muy bien, chicos, entonces se les está dejando una ficha práctica para que la desarrollen en casita, ¿sí? Muy bien, entonces hasta ahí nos vamos a quedar. Quédate en casa.